¿Sabía usted que hubo un tiempo en que la naturaleza de Dios fue sometida a votación? Imagine por un instante una sala donde el destino de la fe no pendía de una revelación celestial, sino del resultado de una asamblea. Una reunión convocada no por un profeta, sino por un emperador romano que adoraba al sol. Lo que se decidió en ese lugar, en el Concilio de Nicea del año 325, no solo dio forma a la religión más grande del mundo, pudo haber alterado para siempre la imagen del Cristo al que usted le reza hoy. ¿Y si la figura de Jesús que conocemos fue, en parte, una obra de ingeniería política diseñada para unificar y salvar a un imperio al borde del colapso? ¿Y si las verdades más directas y liberadoras de su mensaje fueron silenciadas para dar paso a una versión más conveniente para el poder? Prepárese, porque está a punto de descorrer el velo de uno de los eventos más cruciales y polémicos de la historia. Un evento que nos obliga a la pregunta más incómoda de todas. ¿Creemos en el Jesús que caminó por Galilea o en el Cristo que fue moldeado por decreto? En los próximos minutos no solo vas a entender por qué te sientes así, vas a recibir una verdad tan poderosa que puede sacudir los cimientos de lo que creías saber sobre el éxito, la felicidad y tu propio propósito. Si tú también eres un alma inconforme, un guerrero que busca más que solo sobrevivir, este es tu llamado. Demuestra que estás listo para despertar. Dale me gusta a este video como una declaración de que eliges la conciencia sobre la comodidad. Suscríbete para unirte a un ejército de mentes que ya no aceptan respuestas a medias. Y comparte este mensaje, porque al hacerlo, te conviertes en un faro para otros que aún navegan en la oscuridad. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación que te espera no es solo información, es una invitación a reclamar la vida que de verdad te mereces. Para encontrar la raíz de ese sentimiento, para entender el origen del mapa que tantos siguen sin cuestionar, debemos viajar. Viajar a través de los siglos a un momento en que el mundo conocido se tambaleaba y el alma misma de la civilización estaba en juego. Nuestro viaje comienza en el corazón de un imperio moribundo y en el centro de una controversia que cambiaría a Dios para siempre. ¿Y si el Dios en el que usted cree, el Cristo al que le reza, fue forjado en el crisol de una estrategia imperial? ¿Qué pasaría si la fe que ha sostenido a civilizaciones enteras, que ha consolado el alma de millones durante siglos, fuese el resultado de una de las asambleas más tensas y políticamente cargadas de la historia humana? Existe una verdad, no deliberadamente escondida, sino velada por el tiempo. Una verdad que no desapareció por casualidad, sino que fue el resultado de una batalla monumental, una guerra espiritual, cuyas ondas expansivas aún nos alcanzan. Todo tuvo su génesis en un lugar y un momento que cambiarían para siempre el destino de la humanidad. El Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Imagine la escena. Obispos de todos los rincones del mundo conocido, hombres con la piel curtida por el sol de desiertos lejanos y la palidez de las bibliotecas de Alejandría. Teólogos con miradas febriles, cuyas mentes eran campos de batalla de las ideas más profundas sobre la naturaleza de Dios. Y en el centro de todo, presidiendo no como un humilde creyente, sino como el poder absoluto, un emperador romano, Constantino, un hombre que hasta hace poco había ofrecido sacrificios al sol invicto. Esta asamblea no fue convocada únicamente por un anhelo de pureza doctrinal. Debajo de las túnicas y los pergaminos sagrados pulsaba un corazón de poder, un grito desesperado por la unidad política, una necesidad imperial de control ideológico, y el precio de esa unidad fue inmenso, fue terrible.
enseñanzas que habían florecido en comunidades cristianas durante generaciones, revelaciones sobre la naturaleza de Jesús que se susurraban en la penumbra y textos considerados sagrados por miles de fieles. Fueron examinados, debatidos y finalmente muchos de ellos rechazados, prohibidos, condenados al fuego y etiquetados con el sello infame de la herejía. Antes de que el martillo del emperador cayera en Nicea, el cristianismo era un océano de voces, un torrente de interpretaciones que fluía, vivo y plural, por las venas del imperio. Para algunos, Jesús era un profeta iluminado, un maestro tocado por la gracia divina, pero inequívocamente humano. Para otros, un mensajero celestial, un espíritu revolucionario cuyo reino no era de este mundo ni de sus estructuras de poder. Pero esas voces, con sus matices y sus misterios, estaban a punto de ser ahogadas por el trueno de un decreto. La Iglesia, desde ese instante, no solo interpretaría las enseñanzas de Jesús, comenzaría a redefinirlas, a solidificarlas. Y la imagen que prevalecería, la que se grabaría en la imaginación colectiva, sería aquella que mejor sirviera a los intereses de un imperio al borde del colapso. Un Cristo divino, sí, pero divino por decreto imperial. Un Dios cuya imagen fue moldeada para consolidar el poder terrenal. Documentos que ofrecían una perspectiva distinta, una fe más personal, más directa, sin la necesidad de mediadores institucionales como los evangelios de Tomás, de María Magdalena o de Felipe, fueron considerados un peligro, no necesariamente por contradecir la fe, sino por revelar una verdad que colocaba la relación íntima y personal con Dios por encima de las instituciones, una verdad que amenazaba con devolver el poder espiritual a cada individuo. La historia, no importa cuán profundo se la entierre, siempre encuentra la forma de regresar a la luz. Y hoy, usted tendrá acceso a las decisiones ocultas que dieron forma a la fe de miles de millones. Hoy, vamos a descorrer el velo de un concilio que redefinió el concepto mismo de la divinidad, porque la verdad no le teme a la investigación. Y cuando lo que fue ocultado es finalmente revelado, nada, absolutamente nada permanece como antes. Para comprender la magnitud de lo que se decidió en Nicea, debemos viajar en el tiempo. Debemos sentir en nuestra propia piel la atmósfera febril y desesperada del siglo IV. El Imperio Romano, esa colosal maquinaria de poder que había dominado el mundo, se desmoronaba. Sus cimientos, una vez sólidos como el granito, estaban carcomidos por la división. Guerras civiles sangrientas, disputas territoriales, que partían en dos las lealtades, la amenaza constante de las invasiones bárbaras en sus fronteras, pero por debajo de todo ello, como una enfermedad del alma, un profundo colapso espiritual. Imaginen las calles de Roma. El aire ya no olía a laureles y victoria, sino a decadencia y miedo. Los viejos dioses del panteón, Júpiter, Marte, Juno, sus estatuas de mármol parecían frías, distantes. Sus templos, aunque imponentes, se sentían vacíos. Las religiones tradicionales que habían dado sentido y orden a la vida romana durante un milenio ya no ofrecían consuelo frente a la incertidumbre. El mundo conocido se estaba quebrando, y en medio de ese caos, una nueva fe, como una semilla creciendo en las grietas del pavimento, se extendía con una fuerza imparable. El cristianismo no se propagaba en los palacios, sino en los barrios pobres, entre los marginados, los soldados hastiados de la guerra, los esclavos que no tenían nada más que su esperanza. Y también, para sorpresa de la élite, entre los intelectuales que buscaban una verdad más profunda. Pero no se equivoquen, este cristianismo primitivo no era la religión unificada y monolítica que conocemos hoy. Era un movimiento vibrante, diverso, a veces contradictorio.
Era una fe descentralizada, que latía en el corazón de pequeñas comunidades dispersas por todo el imperio. Cada comunidad atesoraba sus propias tradiciones, sus textos sagrados, sus interpretaciones. En las opulentas ciudades de Asia Menor, Jesús era adorado como el Hijo eterno de Dios, consustancial al Padre desde el principio de los tiempos. Pero si viajábamos a las arenas de Egipto, a la vibrante y filosófica Alejandría, podíamos escuchar una historia diferente. Allí, muchos veían a Jesús como un hombre excepcional, un ser iluminado elegido por Dios en un momento específico de la historia, tal vez en su bautismo, para ser portador de un mensaje divino. Una criatura, la más elevada de todas, pero criatura al fin. Estos no eran debates menores, eran el corazón palpitante de la teología cristiana naciente. Y en medio de este escenario de fragmentación política y efervescencia espiritual, emerge una figura destinada a cambiarlo todo: el emperador Constantino. Un general, un estratega, un hombre forjado en la brutalidad de la guerra. No era un cristiano devoto, al menos no en el sentido que entendemos hoy. Su mente no estaba ocupada con la naturaleza de la Trinidad, sino con la supervivencia del imperio. Y Constantino, con su agudo instinto político, comprendió algo fundamental. Para salvar a Roma no bastaba con unificar sus fronteras geográficas. Necesitaba unificar su alma. Necesitaba una sola fe, una doctrina oficial, un Dios que sirviera a los intereses de Roma. Así, en el año 325, Constantino convoca el Concilio de Nicea. No lo hace como un acto de piedad, sino como una jugada maestra de estrategia política. Un emperador pagano, un adorador del sol invicto, tomando las riendas de una discusión que definiría el corazón mismo de la fe cristiana para siempre. Solo este hecho debería obligarnos a detenernos y reflexionar. ¿Por qué un líder político, ajeno a la fe, tendría un interés tan desesperado en decidir quién era Jesús? La respuesta es tan incómoda como reveladora. El Concilio de Nicea no fue una reunión serena de hombres santos buscando humildemente la verdad. Fue una asamblea tensa, conflictiva, un campo de batalla donde las decisiones no se tomaron basándose únicamente en las Escrituras, sino, y quizás sobre todo, en la conveniencia política. Las posturas que contradecían la narrativa que el imperio necesitaba para su estabilidad fueron sistemáticamente arrinconadas y etiquetadas como herejía. Obispos que se atrevieron a disentir fueron amenazados con el exilio, y textos que apoyaban una visión diferente de Cristo fueron prohibidos, destinados a la hoguera o simplemente ignorados en la futura composición del canon sagrado. Una de estas visiones silenciadas fue la del presbítero Arrio de Alejandría, un hombre ascético, de lógica afilada y gran carisma. Él argumentaba que Jesús, aunque divino e inspirado, no era de la misma esencia eterna que el Padre. Era una criatura divina, sí, la primera y más perfecta, pero una criatura creada, subordinada a Dios. Hubo un tiempo en que el Hijo no era, decía. Esta perspectiva, que contaba con un apoyo inmenso en el Oriente cristiano, era una amenaza directa al proyecto de Constantino. Un Cristo subordinado permitía múltiples interpretaciones, debilitaba la idea de un poder centralizado y absoluto. Para el imperio, un Dios trino, coeterno e indivisible encajaba mucho mejor en la lógica del orden y la autoridad que ellos querían imponer. La decisión, por tanto, fue eminentemente política. Arrio fue condenado, sus escritos quemados y la doctrina de la Trinidad, hasta ese momento un tema de acalorado debate, se impuso como una verdad incuestionable. Jesús fue declarado oficialmente igual a Dios Padre en esencia y eternidad. Un concepto teológico complejo que muchos de los primeros cristianos jamás habían escuchado.
Esta transformación de Jesús, de maestro y profeta, a la segunda persona de la Trinidad, no ocurrió en la época de los apóstoles. No se encuentra explícitamente en las cartas de Pablo ni en los evangelios más antiguos. Fue una construcción gradual, un edificio teológico que se fue levantando a lo largo de 3 siglos y que se consolidó finalmente con la fuerza del poder imperial. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Estamos creyendo en el Jesús histórico, el hombre que caminó por Galilea, o en el Cristo que fue moldeado por las necesidades de un imperio en crisis? ¿Qué pasaría si el mensaje original de Cristo, aquel que desafiaba a los poderosos y liberaba a los oprimidos, fue domesticado, adaptado, suavizado para encajar en una estructura de poder estatal? ¿Qué se perdió en esa transición? Cuando miramos los documentos previos a Nicea, vemos un cristianismo infinitamente más diverso y cuestionador. Evangelios como el de Tomás, que no se centra en milagros, sino en 114 dichos secretos de Jesús que invitan a encontrar la luz divina dentro de uno mismo. O el de María Magdalena, que la presenta no como una pecadora arrepentida, sino como la apóstol predilecta, receptora de una sabiduría espiritual que incluso Pedro no podía comprender. Estos textos fueron considerados peligrosos, no tanto por sus errores, sino porque amenazaban el control jerárquico de la Iglesia que estaba naciendo. El Concilio de Nicea fue una divisoria de aguas. Fue el nacimiento del cristianismo institucionalizado, con doctrinas fijas, ritos centralizados y, sobre todo, un control ideológico sobre lo que se podía creer y lo que no. Y esto nos lleva a una pregunta que muchos prefieren evitar. ¿Hasta qué punto nuestra fe de hoy es fruto de la revelación divina y hasta qué punto es el resultado de decisiones políticas tomadas hace 1700 años? Quizás nunca se había detenido a pensar en ello. Quizás aprendió sobre Jesús desde niño, basándose en una tradición que jamás imaginó que había sido moldeada por emperadores. Pero ahora, usted lo sabe, y con ese saber tiene la llave para empezar a abrir puertas que han permanecido cerradas durante demasiado tiempo. Adentrémonos en esa sala en Nicea, cargada de tensión, intriga política y fervor doctrinal. Cierren los ojos y traten de imaginarlo. El calor del verano bitinio entrando por las altas ventanas del Palacio Imperial. El murmullo de cientos de voces hablando en griego, en latín, en copto. El olor a incienso mezclado con el sudor de hombres que han viajado durante meses. Y en el centro, en un trono dorado, Constantino, con su armadura ceremonial, observando, escuchando, calculando. Allí, en esa atmósfera casi irrespirable, ocurrió algo extraordinario. Jesús, el carpintero de Nazaret, el profeta que hablaba en parábolas, fue declarado oficialmente homoousios, consustancial, de la misma sustancia que el Padre. Para nosotros, que hemos crecido escuchando el credo, esta declaración puede parecer natural, pero en aquel momento fue una bomba teológica. No había consenso alguno. Al contrario, para muchas comunidades cristianas, la idea de que Jesús era de la misma sustancia que el Padre sonaba extraña, filosófica, incluso blasfema. Era un lenguaje tomado no de los evangelios, sino de la filosofía griega. Antes de Nicea, la fe se transmitía en pergaminos que pasaban de mano en mano en comunidades pequeñas y descentralizadas. Lo que hoy llamamos Nuevo Testamento aún estaba en proceso de formación. Los evangelios, que luego serían llamados apócrifos, circulaban con libertad. Para muchos, Jesús era el Hijo de Dios en un sentido espiritual, un hombre tan lleno de la autoridad divina que era un reflejo perfecto del Padre, pero seguía siendo un ser creado, subordinado a Él. Esta era exactamente la postura que defendía Arrio. Imagínenlo, un hombre alto,
delgado, de apariencia ascética, un orador brillante. Su argumento era de una lógica implacable. Si Dios es el Padre eterno y no creado, entonces el Hijo, por definición, debe haber venido después. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Es decir, el Hijo tuvo un principio. Fue la primera y más gloriosa creación de Dios, pero no era Dios en el mismo sentido que el Padre. Esta declaración, que para Arrio era una defensa de la unicidad y supremacía de Dios creador, desató el caos. Por un lado, estaban los que veían en Arrio a un guardián de la razón, de la distinción clara entre el creador y la criatura. Por otro, se alzaba la voz de hombres como Atanasio de Alejandría, un joven diácono de fuego indomable que defendía con pasión la deidad total y eterna de Cristo. Para Atanasio, si Jesús no era verdaderamente Dios, entonces no podía salvarnos. La redención humana dependía de que Dios mismo hubiera entrado en la historia. La disputa se volvió tan virulenta que amenazaba con desgarrar el tejido social del imperio. Constantino, más preocupado por la estabilidad que por la teología, intervino. No le importaban los matices filosóficos, quería paz. Necesitaba una fe uniforme, una doctrina fuerte e incuestionable que uniera a todos bajo una misma creencia. Y el concilio, bajo la inmensa presión imperial, se inclinó a favor de la deidad total de Jesús. La fórmula fue escrita, cada palabra pesada como una losa de mármol. Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Esa frase, que se convirtió en el corazón del credo niceno, eliminó de un plumazo la posibilidad de ver a Cristo como un ser subordinado. Ahora, oficialmente, era Dios en esencia, eterno y absoluto. ¿Y qué ocurrió con los que no estuvieron de acuerdo? Fueron silenciados. Arrio, a pesar de su enorme número de seguidores, fue exiliado. Sus escritos fueron condenados a la hoguera. Muchos otros obispos que compartían puntos de vista similares fueron obligados a firmar el credo bajo amenaza de castigo. Quien se resistió fue depuesto. Quien cuestionó perdió la voz. Y así, la rica pluralidad del cristianismo primitivo comenzó a marchitarse, a ser reemplazada por una sola ortodoxia. Este momento no fue solo una definición doctrinal, fue un giro hacia el control. La Iglesia dejó de ser una red de comunidades autónomas unidas por una fe común para convertirse en una institución centralizada, con dogmas fijos, herejías designadas y una jerarquía capaz de condenar a quienes desafiaran su autoridad. La deidad de Jesús ya no era un misterio para la reflexión espiritual, se convirtió en un requisito de fe, un dogma sellado por decreto imperial. Cuestionarlo ya no era un desacuerdo teológico, era un acto de traición. Ahora, piense por un momento. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia han rezado, han construido iglesias, han vivido y han muerto defendiendo una imagen de Jesús que fue, en gran medida, el resultado de una votación? Una votación llevada a cabo en un contexto de disputas políticas, presiones, censura y exilios. Y la pregunta más importante, ¿qué se perdió en ese proceso? ¿Cuántas otras visiones de Jesús fueron descartadas? ¿Cuántos textos fueron quemados porque no encajaban en la nueva teología imperial? ¿Cuántas verdades fueron enterradas junto con los llamados herejes, que quizás solo eran guardianes de un Cristo más cercano, más humano, más accesible? La decisión de Nicea creó un abismo entre el Jesús que pudo haber sido históricamente y el Cristo que la religión institucional construyó. Un abismo que pocos se atreven a mirar. ¿Alguna vez se ha preguntado qué habría pasado si el concilio hubiese decidido lo contrario? ¿Y si el bando de Arrio hubiera ganado? ¿Cómo sería nuestra civilización? Quizás el cristianismo sería menos imperial y más comunitario.
Quizás el enfoque estaría menos en la divinización de Jesús y más en la aplicación radical de sus enseñanzas de amor y justicia. Quizás no tendríamos una fe moldeada por credos, sino por acciones éticas, por compasión, por transformación personal, y quizás, solo quizás, veríamos a Dios como alguien más accesible, menos envuelto en fórmulas filosóficas y más presente en el dolor y la alegría de la vida cotidiana. Reabrir estas discusiones no es para atacar la fe, sino para purificarla, para redescubrir lo que se perdió, para escuchar las voces que fueron silenciadas y para comprender que, a veces, la verdadera herejía es dejar de preguntar. Desde el instante en que se firmaron las actas del Concilio de Nicea, comenzó una nueva era para la fe cristiana. Fue el nacimiento de la ortodoxia, pero no fue un nacimiento espontáneo, fruto de la revelación divina. Fue el resultado de una ingeniería teológica cuidadosamente construida y, en muchos casos, impuesta por la fuerza. Con la divinidad absoluta de Jesús definida y cualquier otra teología condenada, todo lo que no encajara en esta nueva visión oficial comenzó a ser tratado con sospecha, censura y, a menudo, con violencia. La palabra herejía, que originalmente en griego significaba simplemente elección u opinión, adquirió un peso terrible. Se convirtió en sinónimo de traición espiritual, de rebelión contra la verdad revelada, o más bien contra la verdad institucionalizada. La Iglesia asumió un nuevo papel. Ya no era un grupo de seguidores del camino, como se llamaba al cristianismo primitivo, sino una estructura de poder con una autoridad central, una doctrina fija y una misión clara: defender la nueva fe imperial a cualquier costo. La política y la fe se fusionaron. La fe comenzó a servir al imperio y el imperio se erigió en el defensor de la fe. Lo que siguió fue un proceso de purga ideológica. Los escritos que disentían del dogma oficial, muchos de ellos antiquísimos y venerados por comunidades cristianas desde el siglo II, fueron sistemáticamente perseguidos. Se registraron bibliotecas, se destruyeron manuscritos, se quemaron códices, todo en nombre de la pureza doctrinal y la unidad de la Iglesia. ¿Pero eran realmente peligrosos esos textos o simplemente ofrecían una visión de Cristo que no convenía a los intereses imperiales? Una visión más humana, más cercana, más libre. A lo largo de los siglos siguientes, la Iglesia perfeccionó sus mecanismos para preservar esta ortodoxia. Creó concilios sucesivos, elaboró listas de libros sagrados permitidos, el llamado canon, y excluyó deliberadamente a todos los demás. El criterio para esta exclusión rara vez fue puramente teológico. Muchos textos fueron eliminados porque ofrecían interpretaciones que debilitaban la autoridad institucional de la Iglesia. Imaginen el peligro que representaba un evangelio que insinuara que la salvación no dependía de los sacramentos o de la confesión a un sacerdote, sino de una búsqueda interior y silenciosa entre el alma y Dios. Era inaceptable un texto que colocara a las mujeres en posiciones de liderazgo espiritual. Era impensable un Cristo que animara a la libertad de conciencia en lugar de la obediencia ciega a la tradición. Y así, piedra sobre piedra, se construyó la fortaleza de la ortodoxia. Un sistema complejo, cerrado e impenetrable. Quienes se atrevieron a cuestionarlo fueron acusados de blasfemia. Quienes intentaron mantener vivos los textos antiguos fueron etiquetados como subversivos. Y para muchos de ellos, el destino fue cruel: persecución, exilio, prisión o la muerte en la hoguera. La lista de mártires considerados herejes por la propia Iglesia es larga y dolorosa. Pero quizás el aspecto más profundo de esta imposición fue el borrado de la memoria espiritual de generaciones enteras.
Lo que hoy conocemos sobre la fe de los primeros siglos es, en gran medida, la versión de los vencedores, la versión oficial, editada, revisada y preservada por aquellos que ganaron el conflicto teológico. La fe, que en sus inicios se transmitía a través de experiencias comunitarias, visiones místicas y enseñanzas orales, se fue convirtiendo en dogmas rígidos y fórmulas teológicas frías. La espiritualidad dio paso a la religión institucional. La búsqueda interior fue reemplazada por el catecismo y la relación íntima con lo divino fue sustituida por la dependencia de la mediación sacerdotal. Y la figura de Jesús, aquel maestro que caminaba entre los marginados, que enseñaba con la simplicidad de las flores del campo, fue envuelta en capas y capas de teología, reverencia y distancia. El Jesús histórico fue cubierto por el Cristo teológico, el hombre que, dijo, bienaventurados los mansos, fue transformado en un símbolo doctrinal que sirvió a los intereses del poder. Claro que esto no significa que todo lo que se ha conservado sea falso o esté dañado. Hay verdades profundas y luminosas en los evangelios canónicos. Pero la pregunta que no podemos acallar es, ¿por qué tantos otros textos fueron dejados fuera? ¿Por qué la Iglesia se sintió tan amenazada por escritos que en muchos casos simplemente ampliaban la mirada sobre Jesús y su mensaje? ¿Qué contenían de tan peligroso? La respuesta quizás se encuentra en la fuerza liberadora que portaban esos textos. Revelaban un cristianismo que no podía ser controlado, que no estaba subordinado al imperio, que no necesitaba catedrales para florecer. Un cristianismo místico, simbólico, orientado al corazón. Una fe donde el reino de Dios era una realidad interior, no una institución externa. Muchos de estos textos sobrevivieron milagrosamente porque fueron escondidos, enterrados en jarras de arcilla en el desierto, preservados por monjes disidentes, encontrados por accidente en cuevas. Como ocurrió en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, donde se descubrió una biblioteca entera de textos cristianos olvidados. Casi 2000 años de silencio, hasta que la arena del desierto reveló lo que la historia intentó borrar. Hoy tenemos acceso a esos documentos. Podemos leerlos, compararlos, pensar con libertad. Pero se necesita valor. El valor de romper con la comodidad de la tradición y sumergirse en la incertidumbre de la búsqueda. Y ese es el propósito de esta narración, dar voz a quienes fueron silenciados, levantar el velo de la historia, provocar la reflexión para que usted pueda encontrarse con una fe más auténtica, más profunda, más fiel al verdadero Jesús, no al Jesús institucionalizado, sino a aquel que transforma las vidas desde adentro. Ahora llegamos al corazón más sensible e incómodo de este relato, un punto que exige no solo comprensión histórica, sino un inmenso coraje espiritual. Porque desde el momento en que la Iglesia se alió con el imperio, el cristianismo dejó de ser únicamente un camino de salvación. Se convirtió también en una herramienta de control. Constantino no buscaba una iluminación teológica, no le quitaba el sueño comprender los misterios de la naturaleza de Cristo. Su necesidad era terrenal, brutalmente práctica, unidad. Su imperio se desangraba, fragmentado por disputas políticas, amenazado por enemigos externos, dividido por culturas y creencias. Para consolidar su poder, entendió que necesitaba alinear lo espiritual con lo institucional. Y el cristianismo, que había crecido de forma exponencial, incluso bajo la más feroz persecución, representaba la oportunidad perfecta. El emperador necesitaba un Dios que representara la estabilidad, no el conflicto, una doctrina que unificara, no que permitiera múltiples interpretaciones. Necesitaba un Cristo conveniente para el trono, no el Cristo subversivo que desafió a los fariseos, que
volcó las mesas de los mercaderes en el templo y que enseñó que el reino de Dios era algo que nacía dentro del ser humano. El Jesús histórico, espiritual y provocador no era útil para sus fines. Lo que se deseaba era un Cristo teológico, jerárquico e institucional. Un Cristo que pudiera ser administrado. Y es aquí donde debemos ser honestos y maduros. No se trata de decir que toda la fe fue corrompida, sino de reconocer que muchos de los elementos que hoy consideramos sagrados e inmutables fueron adaptados a lo largo de la historia para servir a fines muy humanos. Constantino legalizó el cristianismo, sí, otorgó libertad de culto y financió la construcción de basílicas majestuosas. Pero este apoyo tuvo un precio altísimo. La Iglesia, que hasta entonces había caminado en los márgenes del sistema, comenzó a ocupar su centro. Los obispos, antes perseguidos, ahora eran invitados de honor en los palacios. Los textos sagrados comenzaron a copiarse con el patrocinio imperial. Y la cruz, que había sido el símbolo del martirio y la vergüenza, comenzó a ser enarbolada como un estandarte de poder militar y político. Lo que era fe fue absorbido gradualmente por un proyecto de control ideológico y social. Las enseñanzas sobre la humildad, el amor y el perdón continuaron, por supuesto, pero fueron reinterpretadas dentro de una lógica que fortalecía la autoridad eclesiástica y, por extensión, la imperial. Amar a los demás ya no era una invitación radical a romper los sistemas de opresión, sino un ideal moral conveniente que no alteraba el status quo. La frase «mi reino no es de este mundo» se leyó como una justificación para la sumisión al poder terrenal y no como una crítica directa a ese poder. Con el tiempo, esta simbiosis entre imperio y religión se hizo tan profunda que era casi imposible distinguir dónde terminaba la fe y dónde comenzaba el control. La Iglesia se convirtió en la guardiana de la salvación, pero también en la guardiana del trono. El miedo al infierno se convirtió en una herramienta de coerción social. La promesa de la vida eterna en un medio para mantener la obediencia en esta. El Evangelio, que había nacido para liberar a los cautivos, fue usado en innumerables contextos para someterlos. ¿Y la gente común? ¿El creyente sencillo que buscaba sinceramente a Dios? La mayoría de las veces no tuvo opción. Recibió solo lo que se le permitió saber. Fue instruido en los dogmas aprobados. Tuvo acceso solo a las escrituras sancionadas. Le enseñó que preguntar demasiado era un signo de soberbia, que dudar de las autoridades era un pecado, que buscar otros caminos era la herejía. A lo largo de la Edad Media, esta estructura se fortaleció aún más. La Iglesia definía no solo lo que estaba bien o mal en lo espiritual, sino lo que era verdadero o falso en lo histórico, lo científico y lo filosófico. Pero incluso bajo tanto control, la verdad siempre encuentra grietas por donde filtrarse. Muchas de las doctrinas alternativas sobrevivieron en pequeños grupos disidentes, en los desiertos, en las montañas, en manuscritos ocultos, en tradiciones orales pasadas de generación en generación. Y hoy, con la arqueología, la historia y el libre acceso a la información, esas verdades están resurgiendo. Y lo más impactante es darse cuenta de que la fe, cuando se la separa del control, sigue siendo una fuerza de transformación profunda. Jesús sigue siendo la figura central, pero ahora podemos redescubrirlo en su esencia original. No el Jesús moldeado por el imperio, sino aquel que vivió entre el pueblo, que desafió a las autoridades religiosas, que habló de la luz interior y del reino de Dios dentro de nosotros. Tenemos la oportunidad de volver a las raíces, de preguntarnos con honestidad, ¿qué partes del mensaje de Jesús fueron omitidas o suavizadas? ¿Y por qué? Cuando entendemos que mucho de lo que fue canonizado pasó por filtros políticos, ganamos una nueva conciencia.
una conciencia que nos libera de la fe ciega y nos lleva a una fe consciente, porque creer cuando se tiene claridad es infinitamente más poderoso que obedecer por miedo. Y ese, quizás, es el mayor desafío de nuestro tiempo: separar la fe del control, rescatar lo que se perdió, volver a escuchar la voz del Maestro, no a través del eco de los concilios, sino en la experiencia viva de la búsqueda sincera. Y así llegamos al final de este viaje. Pero quiero que sepas que esto no es realmente un final, es un comienzo. Lo que has escuchado hoy, las ideas que hemos explorado, son más que simples datos, son semillas. Semillas plantadas en tu mente y en tu corazón. Y ahora depende de ti regarlas, cuidarlas y ver qué florece. Quizás ahora mismo sientas una mezcla de emociones: curiosidad, tal vez un poco de incomodidad o incluso una extraña sensación de alivio. El alivio de saber que esas preguntas que siempre te hiciste, esa sensación de que había algo más bajo la superficie, no era una locura. Era tu intuición, guiándote. Ya no eres la misma persona que le dio clic a este video. Ahora ves el mundo con un lente un poco diferente. Y esa es la verdadera transformación. No estás solo en esto. Eres parte de una comunidad silenciosa de buscadores, de almas valientes que eligen la verdad por encima de la comodidad. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste esa chispa de reconocimiento, házmelo saber con un me gusta. Es nuestra forma de decir: estamos conectados. Y si quieres que sigamos descubriendo juntos estos caminos, suscríbete, porque te prometo que el próximo viaje será igual de profundo. Antes de irte, tómate un momento. Baja a los comentarios y comparte una sola cosa. ¿Qué pensamiento o qué sentimiento te llevas contigo hoy? Tu voz es increíblemente valiosa aquí. Recuerda siempre: cuestionar no es destruir tu fe, es hacerla más fuerte, es hacerla tuya. Cuídate mucho y hasta que nos volvamos a encontrar.